tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarlos en un martes más de Contador Digital. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que considero, bajo su obviamente opinión personal, que ha tomado gran relevancia a partir de la transformación del outsourcing en servicios especializados. El tema es fondo de ahorro. ¿Por qué pienso que ha tomado relevancia? Porque el fondo de ahorro, recordemos que es una previsión social que le ayuda a las empresas a optimizar costos sociales, sobre todo hablando de el IMSS, el seguro base, el salario base de cotización, y sobre todo, pues obviamente va a ayudar a fomentar el ahorro para los trabajadores, a que tengan un mejor ingreso que se va a ver reflejado a fin de año. Pero este fondo de ahorro, amigos, déjenme decirles que tiene características muy específicas para poder tener estos beneficios, es decir, que sea deducible para la empresa, pero que al mismo tiempo tenga un beneficio que sea exento para el trabajador, que no le genere carga impositiva y obviamente que a la empresa también le beneficie con la carga social. Así es que el día de hoy vamos a platicar de este tema. ¿Y por qué en esta época? Pues porque es en esta época del año, ya acercándose el fin de año, es cuando las empresas hacen el reintegro o la devolución de este fondo de ahorro. Recordemos que el tema de previsión social tiene hasta 7 veces la UMA anual exenta en la generalidad, y que el concepto de previsión social se considera todos aquellos beneficios que se le pueden dar al trabajador para mejorar su estatus social, económico, etcétera, ¿no? Para beneficio. Una característica es que se tiene que dar de manera general a todos los trabajadores, aunque no en la misma cantidad. No sé si me estoy siendo clara, o sea, tiene que ser general, pero no tiene que ser precisamente con las mismas características, ¿no? Pero en este caso del fondo de ahorro tiene obviamente puntos muy importantes que se tienen que cumplir y que vienen estipulados en el artículo, déjenme para no errarle, vienen en el artículo 93 de la ley del ISR en la fracción 11 para el trabajador, pero para el patrón, déjenme decirles que también está para el patrón en el artículo 27 fracción 11, y por eso lo vamos a ir viendo parte por parte. ¿Les parece? Primero vamos a ver por parte de la empresa que es lo que tiene que cumplir para que para el patrón sea un gasto, bueno, no un gasto, bueno, sí, prácticamente es un gasto deducible a proporción, porque recuerden que al ser exento para el trabajador, solamente va a poder deducir una proporción. Pero independientemente de esto, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir el patrón? De entrada, esta fracción 11 del artículo 27 nos dice que para que el fondo de ahorro sea deducible, tiene que darse a todos los trabajadores, que tiene que aportar una parte el patrón y otra parte el trabajador, que tiene que ser igual, sin que exceda el 13% del salario del trabajador. Pero posterior a ello viene una línea muy importante, porque dice que este ahorro no puede exceder de 1.3 veces el salario mínimo elevado al año. Pero hoy en día ya sabemos, después de tantos años, que en realidad la autoridad se está haciendo referencia a la UMA, que sería 1.3 veces la UMA elevada al año. Esto quiere decir que si actualmente en este 2022 la UMA está en 96.22, multiplicada por 1.3 por 365, el ahorro o la aportación que puede hacer el patrón no puede ser mayor a 45,656.39 para que sea deducible para el patrón, y en consecuencia para que sea exento
para el trabajador. Esto equivaldría a 3,804.70 al mes y a la quincena 1,902.35. Este punto, la verdad es que es muy importante porque hay muchas empresas que se van con el primer párrafo que dice que no exceda del 13%, ¿no? Entonces dan el 10%, pero tenemos directivos donde su sueldo es muy grande y entonces obviamente el 10% de su sueldo es mucho mayor a 1,902 a la quincena. Esto equivaldría que entonces este monto ya no fuera deducible para la empresa y en consecuencia ya no fuera exento para el trabajador. Ahora, si me voy al lado del trabajador, el artículo 93 en la fracción 11, lo que hace mención es que las cajas de ahorros y fondos de ahorros son deducibles siempre y cuando cumplan con los requisitos del título 2 de la ley del ISR. Es decir, me está remitiendo a lo que sería el artículo 27, fracción 11. Eso quiere decir que tengo que tomar en cuenta estos dos y que a su vez el artículo 27 de la ley del IMSS hace mención que todo lo que es ahorro no formará parte del salario base de cotización y obviamente con esto pues voy a optimizar todo el tema de las cuotas obrero-patronales, muy importante que hemos estado platicando y que los invito a que busquen el programa de cuáles son las modificaciones al fondo de ahorro para el retiro, que recuerden que va a tener cambios para este 2023. A partir de enero, hasta el momento la autoridad no ha dado vuelta atrás y obviamente ahí tendremos que ver. Pero bueno, regresando a nuestro tema de fondo de ahorro, el fondo de ahorro tiene características muy específicas que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque quiere decir que el patrón aporta una parte y el trabajador otra. ¿Pero qué hago con ese dinero? Lo que dice el funcionamiento del fondo de ahorro es que este dinero tendría que mandarlo a una cuenta de inversión que le diera rendimientos al trabajador, ¿no? Y a su vez, obviamente, este tema de poder otorgar préstamos a los trabajadores que participan en el fondo de ahorro. Pero ¿hasta qué monto? El monto que le puedo otorgar de préstamo es hasta el monto que tiene ahorrado el trabajador. Hasta ese monto yo le podría otorgar un préstamo y no le podría otorgar otro hasta que no termine de pagar ese préstamo y tendría que, de manera correcta, agregarle un interés a este tema del préstamo para que pudiera rendir frutos este tema. Y adicional a este tema, pues tendríamos otra característica que es que solamente se puede pagar una vez al año. Por eso es que muchas empresas lo que hacen es que empiezan a otorgarlo en enero y ahorita en diciembre es cuando hacen la devolución, pero después del corte vamos a ver cómo es que tengo que timbrarlo y algunos ejemplos de por qué puedo estarlo timbrando de manera errónea. Regresamos. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad y MEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato, de subcontratación laboral,
Reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581-547437 o al correo cursos@imefi.com.mx. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos de vuelta con el tema de fondo de ahorro y estábamos platicando que independientemente de las características que tiene que cubrir el patrón para que sea deducible y al mismo tiempo para que para el trabajador sea exento, estábamos hablando de las reglas o características que tiene que cumplir el manejo del fondo de ahorro. Estas las pueden localizar en el artículo 49 del reglamento de la ley del ISR, donde vamos a reenumerarlas para que quede más claro. Primero dice que el trabajador debe poder retirar sus aportaciones únicamente una vez por año o al término de la relación laboral. Y este es un tema muy importante porque hay empresas que llevan el fondo de ahorro y cuando el trabajador renuncia no le hacen la devolución del fondo de ahorro. Este se tiene que devolver al término de la relación laboral o una vez al año de acuerdo a las políticas que tenga este fondo de ahorro. El fondo de ahorro se debe destinar para otorgarle préstamos a los mismos trabajadores que obviamente puede estarse invirtiendo para que tenga un rendimiento y como lo platicamos, solamente se puede prestar hasta el monto que tiene ahorrado el trabajador, pero ojo, cuando hablo del monto que tiene ahorrado, recuerden que es una parte el patrón y otra parte el trabajador. Entonces, si estamos hablando que al mes puede tener 3,800 de aportación del patrón y 3,800 el trabajador, estaríamos hablando básicamente de unos 8,000 pesos. Entonces, estamos hablando del ahorro en general, ¿no? Y obviamente habla de que solo que se haya pagado el total del préstamo, el trabajador puede solicitar otro préstamo bajo un rendimiento y entonces ahora sí, cuando llega el fin de año que tengo que devolverle, le voy a devolver lo que tiene ahorrado el trabajador más la parte proporcional de los intereses que se hayan generado por este ahorro. Dentro de estas que hemos estado platicando, lo que hemos visto en algunas empresas es que no tienen esta cuenta de inversión, sino que estas empresas retienen el dinero en sus propias cuentas. Y obviamente eso no es lo correcto es que tuvieran una cuenta independiente de inversión, inclusive hay bancos, instituciones financieras o inclusive casas de bolsa que tienen establecido el proceso de fondo de ahorro donde la empresa de manera quincenal o mensual le hace el depósito y esta misma institución te ayuda a administrar este fondo de ahorro, a otorgar los préstamos y inclusive a fin de año ellas directamente hacen la devolución a los trabajadores. Es importante que si ustedes están interesados, se acerquen a su banco con el que llevan sus cuentas y seguramente les podrán otorgar ciertas facilidades en relación a este tema, ¿no? Ahora,
Referente al timbrado es muy importante porque en la guía de llenado del complemento de nómina 1.2, tanto en el CFDI 3.3 como en el 4.0, viene una pregunta frecuente que indica que cómo tengo que timbrar el otorgamiento del fondo de ahorro. A esto la guía de llenado responde que tengo que timbrarlo cada vez que se le otorgo, es decir, si mi nómina es semanal, cada semana, si mi nómina es quincenal, cada quincena. Y para ello van a encontrar en el catálogo de percepciones del complemento de nómina la clave 005 que se define como fondo de ahorro. En este caso, esta percepción se tendría que configurar como exenta y en esa percepción solo va a aparecer el monto que otorga el patrón. Y en la parte de las deducciones tendría que aparecer el doble de deducción de lo que otorgué en el fondo de ahorro. ¿Pero con qué clave? Para esto, en las deducciones no hay ninguna clave que se defina como fondo de ahorro. Entonces, podría tener dos opciones. Una no me parece la más adecuada, pero es parte de las soluciones que da la autoridad. Es la clave 018 que se define como cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Insisto, esta no me parece la más adecuada. Yo la que sugiero es que utilicen la 004 de otros, pero que aparezca, o sea, que con esta clave creen dos deducciones, una que se llame fondo de ahorro empresa y otra que se llame fondo de ahorro trabajador y que descuenten el doble. Es como tendría que aparecer timbrado. Oye, Yadira, pero entonces cuando yo le devuelva el dinero al trabajador, ¿con qué clave se la tendría que devolver? En este caso, insisto, si la institución financiera administra el fondo de ahorro y ella directamente le devuelve al trabajador, ya no tendría que timbrar nada. Pero si yo, esta institución, me devuelve el dinero a la empresa y yo, empresa, hago la devolución, entonces la clave con la que tendría que estar timbrando sería la 999 de otros pagos, donde aquí tendría que sumar la parte del patrón más la parte del trabajador con el concepto reembolso de fondo de ahorro. Y para los intereses, por supuesto que sí tendría que generar otra percepción para hacerle la devolución de este otro ingreso. Pero importante, porque dentro de las revisiones que hemos hecho es que cuando se lo devuelven, se lo quieren devolver con la clave 005, percepción, que si yo ya lo fui timbrando nómina tras nómina y después vuelvo a timbrar un monto muy grande, pues para la autoridad ya excedí los límites permitidos de exención y entonces es probable que pueda tener una diferencia o inclusive el trabajador pueda tener una diferencia cuando presente su declaración anual. Recordemos que tenemos más de 2 años que las declaraciones se prellenan con la información que tienen los FDIs, entonces por eso es muy importante este tema. Oye, Yadira, ¿y qué pasa si es que yo no me había percatado de ese 1.3 veces y le estuve otorgando más fondo de ahorro? Pues en realidad estaría en un riesgo inminente de que mi nómina no, o esa percepción ya no fuera deducible porque está excediendo de los límites permitidos por una parte, por otra parte la adicional sí tendría que formar parte del salario base de cotización o gravar la parte que excede. Pero eso no sería lo correcto. Lo correcto es que estos planes de fondo de ahorro se adapten a lo que nos está diciendo la autoridad para que dé cumplimiento, y si mi objetivo es tener un plan de previsión social, es hacer una planeación completa que incluya los ingresos de los trabajadores que no excedan las 7 UMAS elevadas al año, otros conceptos como pudiéramos tener vales de despensa, como pudiéramos tener seguros de vida, gastos médicos mayores, otros conceptos que también forman parte de la previsión social. Pero en otro programa con mucho gusto tocaremos estos otros temas. Por lo pronto, pues de mi parte agradezco que nos hayan
obviamente sintonizado, y agradezco a toda nuestra audiencia que siempre está atenta. Estaremos al pendiente de sus dudas y sugerencias, y pues no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Muchas gracias, amigos y colegas. Nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital.